Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Compasivo. Escucha compasivo. Acabamos de rezar con la colecta de este segundo domingo del tiempo ordinario. Llamamos al Señor en nuestra aflicción. Llamamos al Señor en nuestra necesidad. Llamamos al Señor en tantas ocasiones también buenas y favorables de nuestra vida. La cuestión es que llamamos al Señor. Le pedimos que Él, que es compasivo, nos escuche nuestra oración, nuestras necesidades, y también le pedimos, concede tu paz. La paz en nuestra vida, la paz en nuestra familia, la paz en nuestra sociedad, la paz en nuestro mundo. Le pedimos que sea Él quien gobierne de verdad nuestro tiempo, nuestros días, que gobierne en la tierra como en el cielo, que Él sea de verdad quien dirija nuestras vidas, porque no podemos confiar en otro que no sea el Señor. Él es de verdad nuestro auxilio, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Le pedimos al Señor esa compañía también en este domingo que acabamos de comenzar y todos los días de nuestra vida. Él sabe incluso mejor que nosotros todo lo que necesitamos. Y nosotros queremos escuchar su respuesta porque siempre nos responde, sí, siempre nos responde. Nos responde en su palabra. La palabra de este domingo es muy clara, es muy sencilla. Se nos pone delante de nuestros ojos la realidad de Cristo, realmente presente también en la Eucaristía de cada día y especialmente en la de cada domingo. Y hoy nos lo muestra el propio Juan Bautista, diciendo: este es el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero.
mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Aquí está el Cordero. Nos recuerda la palabra de Dios de este domingo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación Episcopal para la Liturgia de nuestra diócesis compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, que ya saben que es domingo para la liturgia de la Iglesia, domingo segundo del tiempo ordinario. Y lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, el programa que les repasa los contenidos de la semana que acabamos de comenzar y tenemos por delante hasta la noche del sábado siguiente. Tenemos la intención de conocer más la liturgia, para amar más a Dios a través de ella. Les comento el sumario del programa de esta noche. Tenemos 3 partes como siempre. La primera es el propio domingo. En este caso, ya lo hemos dicho, el segundo domingo del tiempo ordinario. Y con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela, vamos a repasar las claves teológicas de la palabra de Dios de este segundo domingo del tiempo ordinario. Esa será la primera parte del programa. En la segunda tendremos el repaso del calendario litúrgico. Hacemos un comentario siempre sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, de esta segunda semana del tiempo ordinario, que básicamente son ferias. Veamos así a la categoría más sencilla de cada día de una semana del tiempo ordinario, en este caso de la segunda semana del tiempo ordinario. También señalaremos que otros días pues tenemos solemnidades y fiestas para diócesis de nuestro país concretas, para congregaciones religiosas que están presentes en España. También nos señalaremos cuando sean solemnidades y fiestas. Y luego en el tema de formación litúrgica no tendremos propiamente un tema de formación como estamos siguiendo la Ordenación General del Misal Romano, sino que ya que aprovechamos que comienza de alguna manera estos domingos más digámoslo así, simples del tiempo ordinario, pues el domingo pasado, aunque era el final de la Navidad y el comienzo del tiempo ordinario, era una fiesta propia. Pues vamos a intentar repasar ahora, dedicar un tiempo a comentar qué significa esto del tiempo ordinario y cuáles son las normas litúrgicas para el tiempo ordinario, para celebrar los misterios del Señor de esa forma pues más sencilla también en la vida cotidiana. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico la liturgia de la semana 2 @radiomaria.es. Y en las redes sociales nos encuentran en Facebook, donde somos Radio María España, y en la red social X @Radio María Spain. Dejen sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Aquí está Jesús, aquí está
Vamos pues, queridos oyentes, con la primera parte de nuestro programa. Como siempre, vamos a repasar la palabra de Dios de este domingo, de este segundo domingo del tiempo ordinario. Y lo hacemos con la ayuda de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de nuestra diócesis de Santiago de Compostela y también experto en Sagrada Escritura. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Rafa. Feliz año. Exactamente. Bueno, ya te lo había dicho en persona, pero feliz año. Aquí en los micrófonos de Radio María nos vemos por primera vez en este año nuevo. Exactamente, y feliz año a todos los oyentes de la liturgia de la semana. Yo creo que ya se lo dediqué, ya se lo felicité a los oyentes de Protagonistas los jóvenes, pero... ¿Y Ágora Universitaria no tuviste todavía? No, el 27 de enero. Muy bien, fantástico. Pues ya ven que Ricardo nos ayuda en muchos programas en Radio María, aquí en la Radio de la Virgen, y vamos también nosotros a echar mano de él para que nos comente la palabra de Dios de este domingo. Cuéntanos, ¿qué tenemos pues? Bueno, pues es curioso porque volvemos al tiempo ordinario, estamos en el ciclo A, esperaríamos una lectura del Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que corresponde a este ciclo, pero no me voy a adelantar al Evangelio, ¿vale? Bien. En la primera lectura vamos a leer un fragmento del llamado tercer cántico del siervo de Yahvé, que es un pasaje del capítulo 49 de Isaías, que corresponde a lo que los especialistas llaman el segundo Isaías, ¿no? Una segunda parte del libro que, bueno, no nos vamos a meter en discusiones históricas y teológicas, esas se las dejamos a los especialistas, pero en esta segunda parte del libro, que tiene mucho que ver con las promesas de Dios. Así como la primera parte del libro de Isaías, los primeros 39 capítulos, tienen más que ver con lo que está pasando en el contexto inmediato de Isaías, aunque luego sabemos, lo decíamos también en el último programa que hacíamos ya preparando las fiestas de Navidad, ¿no? Pero como inspirado por el Espíritu Santo tiene una validez universal y apuntan siempre a Cristo, bueno, pues en este caso esta segunda parte del libro de Isaías, a partir del capítulo 40 y hasta el 55, tienen más que ver, pues se elabora una gran teología de las promesas de Dios. Y en el medio de estos capítulos hay 4 cánticos que llamamos los cánticos del siervo de Yahvé, y algún otro que incluso se interpreta como un pseudocántico del siervo, en los que se habla de esta figura, el siervo de Yahvé, que los primeros cristianos vieron claramente que se trataba de Jesús, ¿no? Y de hecho, pues son algunas de las lecturas que cuando uno acude a los evangelios conociendo esta parte del libro de Isaías, pues ves que resuenan con más fuerza, hasta el punto de que el cuarto cántico del siervo de Yahvé pues aparece mencionado muy explícitamente en la Pasión, según San Lucas, y es el pasaje que está leyendo el eunuco etíope en el capítulo 8 de Hechos, porque es de hecho pues la primera lectura que hacemos el Viernes Santo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este tercer cántico del siervo de Yahvé, el profeta nos revela, ¿no?, que Jesús, o este siervo de Yahvé, es el instrumento que va a utilizar al Señor para restaurar a su pueblo, pero no solo para eso, sino para ser luz de las naciones, porque en el fondo lo que vamos a hacer, lo que hace la liturgia esta semana es lo mismo que hacía la liturgia la semana pasada en la fiesta del bautismo. La semana pasada leíamos el segundo cántico del siervo en la primera lectura, ¿no? Jesús es aquel a través del cual el Señor va a restaurar a su pueblo, y no solo va a restaurar a su pueblo, sino que va a atraer a todas las naciones hacia el reino de Dios. Y esa es la misión que los primeros cristianos interpretaron que venía a hacer Jesús, a traer el reino de Dios. Evidentemente él mismo lo dice, lo escuchábamos de hecho por ejemplo este lunes en el Evangelio, pero ese reino de Dios es la restauración de Israel y la llamada a todas las naciones para que la salvación alcance hasta el final de la tierra. Muy bien, y como siempre se complementa con el Salmo. En este caso, ¿qué Salmo tenemos? El Salmo 39, que una de las características fundamentales del siervo es precisamente su obediencia a la voluntad del Señor, por eso la idea del siervo, ¿no? Y de hecho este salmo también se interpreta
de forma mesiánica habitualmente en los padres y entre los primeros cristianos, y vamos a responder: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la segunda lectura, comenzamos una carta. Vamos a leer en estas próximas semanas la lectura continuada de la primera carta a los Corintios, que es quizás pues la gran carta paulina junto con Romanos, ¿no? Vamos a leer en este caso lo que es el prescripto, el saludo, que ya hablamos de ello. Sí, la última vez. Porque qué importantes los saludos, que los nos parece saludos. una cosa Sí, pero aquí baladí y no es baladí. Pablo los utiliza también para explicar, ¿no? Para explicar que él es apóstol no por decisión propia, sino porque hay una voluntad de Dios que lo ha empujado, lo ha enviado, ¿no? Y que lo ha elegido, que es una de las grandes reivindicaciones que hará, no en esta carta quizás, pero sí, por ejemplo, en 2 Corintios, en la carta a los Gálatas, ¿no?
Y por otro lado, nos recuerda que nosotros, cuando optamos por Jesús, ya estamos de alguna manera, somos los santos. Él a los cristianos, seguramente porque en su época no se utilizaba todavía este término de forma muy extendida, a los cristianos nos llama santos, ¿no? Somos santos, que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, dice en este saludo de la carta, ¿no? Y eso nos recuerda esa vocación que por el bautismo tenemos todos, porque el otro día estábamos tú y yo, de hecho, el sábado pasado, en un encuentro en la diócesis, y nos decía la persona que nos habló que la vocación primigenia de todos es nuestra vocación bautismal, que es la santidad, sí. Y que todo lo demás son concreciones de esa vocación. Bueno, decía, todo lo demás es colorear la vocación, ¿no? Sí. Que todo lo demás son concreciones de esa vocación primera, que es la santidad. Y yo creo que pues hoy, que de alguna forma la liturgia recuerda o retoma temas que ya veíamos la semana pasada, que ya escuchábamos esta semana pasada, es bueno que nosotros también nos recordemos esto. Estamos llamados no a una vida mediocre, no estamos llamados a una vida de medias tintas, sino que estamos llamados a la verdadera alegría, que es la santidad. Luego, en esta carta a los Corintios, le voy adelantando el trabajo a los que vengan detrás de nosotros las semanas que vienen, el apóstol lo que va a ir haciendo es tratar diversos temas que le van presentando. Él está en Éfeso, con prácticamente 99,99% de probabilidad está en Éfeso, le van llegando noticias desde Corinto y dice, mira, hay que mandar una carta. Le escribe porque hay problemas. Hay consultas, hay dudas, hay un problema muy gordo con un señor, bueno, son distintos temas que irá tratando en esta carta, que por otra parte es una carta tremendamente unitaria y demás. Sí, no tiene mayor problema que ese, pero es, mira, respecto a lo que me preguntabais de este fulano. Sí. ¿No? Estaría bien tener la carta donde le preguntaban, ¿verdad? Sí. Ojalá, bueno, algunas noticias sabemos que le llegan de oídas, seguramente. Sí. Y otras, respecto a lo que habéis escrito sobre esto. Claro, pues estaría bien tener también esas cartas. Claro, tenemos la que responde Pablo, pero lo que le preguntan no lo tenemos. Muy bien, pues a través de esta palabra de Dios llegamos al Evangelio. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Ya hacía spoiler al principio, se supondría que hoy, ciclo A, domingo segundo del tiempo ordinario, leeríamos Mateo, que es el propio de la... Y que leeremos ya los demás domingos. Pero sí que es cierto que normalmente en este segundo domingo del tiempo ordinario lo que hacemos es leer algún fragmento del Evangelio de Juan. Ocurre en todos los ciclos, sí, ¿no? Algún fragmento del Evangelio de Juan del
eso que se llama la semana inaugural. Luego habrá que precisar, y eso se lo dejamos nuevamente a los exegetas, a los biblistas, si son 6 días, si son 7 días, pero esa semana inaugural del ministerio de Jesús, que empieza con el testimonio del Bautista y que culmina con las bodas de Caná, ¿no? Leemos siempre algún fragmento porque es, digamos, lo primero, la primera manifestación de Jesús después de su bautismo. En este caso estamos leyendo la tercera parte quizás del testimonio de Juan. Juan primero habla en negativo de sí mismo, luego apuntando a Jesús, y ahora ya señala a Jesús, y finalmente Juan dará paso a sus discípulos en lo que sería la cuarta parte. Este es el Cordero de Dios, y luego ya Juan y el otro discípulo van tal. Bueno, pues en este caso escuchamos de Juan un testimonio que es muy, entre comillas, clásico en la tradición de Juan el Bautista. Viene uno detrás de mí que puede más que yo, ¿no? Porque existía antes que yo, que es algo que se lee también en el prólogo del Evangelio. Lo leíamos pues hace 2 domingos, ¿no? Ahí nos coinciden Juan Evangelista y Juan Bautista, los dos claro, sí, apuntan bueno, lo mismo. Y bueno, en fin, yo en clase, que yo explico Juánicos en clase, y alguna persona me pregunta, ¿pero Juan el Evangelista y Juan el Bautista son la misma persona? Y yo decía, estamos en quinto de teología, perdón. No, lo que pasa es que como va tan bien, tan unido. Juan y tal. Bueno, y nos presenta a Jesús como 2 cosas, o como 3 cosas, ¿no? Primero, como el preexistente, es decir, aquel que es preexistente y por tanto viene directamente de Dios, o es Dios, como nos dice el prólogo, ¿no? Existía antes que yo, existía antes de todo. Segundo, Jesús es aquel que es el depositario pleno del Espíritu Santo, porque aquí cuando dice que bajaba del cielo sobre una paloma y se posó sobre él, es el que baja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanece sobre él, no simplemente se posa, sino que permanece sobre él, ¿no? O sea, es el depositario pleno del Espíritu Santo, que después va a ser el que da el Espíritu Santo a lo largo del Evangelio, y finalmente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hay muchísimas formas de interpretarlo. El Cordero que se inmola, como el cordero, el carnero en este caso del Kipur, el cordero del sacrificio del templo, que es el sacrificio de reconciliación con Dios. Es decir, es aquel a través del cual ese pecado del mundo, no los pecados concretos de cada uno, sino el pecado, la dinámica del pecado es el que viene a ponerle fin, ¿no? Y son 3 dimensiones que son claves de nuestro bautismo. Dios se nos ha entregado, Dios ha venido, ¿no? Ha venido y está por delante de nosotros porque es el que nos va a conducir al reino de Dios, porque es el que ha venido de allí. Segundo, y por eso se nos manifiesta en el bautismo, segundo, es el que viene a entregarnos la vida de Dios, es decir, a entregarnos la vida del Espíritu Santo, porque es al que le pertenece, de alguna forma, el Espíritu Santo. Y tercero, es aquel que viene a poner fin a nuestra vulnerabilidad, a nuestra fragilidad, que muchas veces se concreta en el pecado. Viene a sanar nuestras heridas y a acabar con nuestras transgresiones, a liberarnos de esta dinámica de pecado. Por eso decía que un poco viene a continuar lo que nosotros leíamos ya en la liturgia de la fiesta del bautismo del Señor, añadiendo quizás este matiz no estaba en el Evangelio según San Mateo, se le podría encontrar esta idea de quitar el pecado del mundo. Pues muy bien, muchas gracias Ricardo por acercarnos la palabra de Dios de este domingo. Muchas gracias a ti, Rafa, nos vemos en 4 semanas. En 4 semanas para seguir comentando. Yo creo que ya casi nos toca la Cuaresma, no, sí, todavía sí, no. Ahí cerquita ya. Ahí estará, porque este año cuadra muy pronto. Y nada, que tengan todos ustedes un buen domingo, una muy buena semana y hasta la próxima liturgia de la semana. Buenas noches. Nos habló sobre la palabra de Dios de este domingo Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la Diócesis de Santiago de Compostela y doctor en Sagrada Escritura.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. 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 Hemos terminado así la primera parte de nuestro programa, la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, es la luz en nuestro sendero. Y así concluimos, como les decía al comienzo del programa, esa primera parte que dedicamos siempre a la palabra de Dios, y concretamente a la palabra de Dios en el domingo, ayudados por Ricardo Sanjurjo, este sacerdote especialista en Sagrada Escritura. Y ahora vamos a unir las dos partes finales de nuestro programa, la segunda y la tercera, el tema del comentario al calendario litúrgico y también el tema de formación, pues no podemos tener hoy el tema de formación. Yo tenía previsto tener la charla, como tenemos siempre, con uno de nuestros liturgistas, y en esta ocasión, pues, don Elisardo estaba en Santiago y nosotros nos quedábamos en La Coruña pensando en tenerla con don José María Fuciño Sendín, el abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña, que siempre también nos ayuda, eminente liturgista de nuestra diócesis, con esta tercera parte de la formación litúrgica. Pero tengo que comunicarles que, aunque teníamos eso previsto, ya sabíamos que no podía ser, no podía unirse a nosotros, pero nos acaban de comunicar que efectivamente no solo no puede ser que venga, sino que estaba en el hospital y acaba de fallecer. Por lo tanto, como un colaborador más de Radio María, queremos pedir por él también esta noche y que ustedes se unan también a esta oración por este sacerdote tan bueno y que tanto nos ha ayudado también en Radio María a todos nosotros con este tema de formación, uno de los liturgistas más importantes de toda España, presente el día en el que Pablo VI promulgaba la Constitución de Liturgia Sacrosantum Concilium allí, en el Vaticano, en aquella promulgación, siempre lo contaba y aquí lo contó en los micrófonos de Radio María tantas veces, así que queremos también así
nosotros unirnos al mejor homenaje que debemos hacer a cualquiera de los cristianos, que es rezar por él. Acaba de fallecer, ya les digo, hace unas horas, aquí en La Coruña, en el hospital, y pronto pues tendremos las noticias de cuándo celebraremos sus exequias, pero queremos ya, desde el primer momento, unidos en oración, en este que también era su programa, el programa La Liturgia de la Semana, queremos también rezar por él y pedir que el Señor lo acoja en su reino. Y así lo hacemos y vamos a dedicar este estudio litúrgico del calendario y de la semana y del tiempo ordinario en su memoria. Vamos a hacerlo así, también nosotros, en este clima de Radio María, con tantos momentos de oración, con tantos momentos de formación, y como decimos siempre, el Señor está en cada uno de los pasos de nuestra vida y también en este en el que perdemos a un ser querido. Esto también nos vale a cada uno de nosotros para ejercitar nuestra propia esperanza y ver que en el ritmo diario, en este calendario litúrgico de cada uno de los días de la semana, vamos a encontrar, si nos fijamos, al Señor paso a paso a nuestro lado. Nos unimos a sus familiares, a todo el presbiterio de la diócesis, a los canónigos de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña, y vamos pues con la segunda parte de nuestro programa. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le en el día final. Yo le resucitaré. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, no nos queda nada más que decir que amén, que nosotros creemos en la resurrección y que Él los resucitará para la vida eterna. Y con las fuerzas de flaqueza que podamos sacar, vamos a intentar terminar el programa. Obviamente va a ser un poco difícil, pero vamos a seguir adelante con el programa y lo vamos a hacer repasando, como Él hacía con nosotros siempre, el calendario litúrgico de la semana. Hemos comenzado ya este segundo domingo del tiempo ordinario con la misa vespertina de esta tarde y por lo tanto estamos ya plenamente en el domingo. Como todos los domingos del tiempo ordinario, con vestiduras de color verde. Normalmente leeríamos, como ya nos acaba de decir Ricardo Sanjurjo, nuestro volumen A del leccionario primero nos correspondería leer Mateo, pero excepcionalmente este domingo hemos leído Juan, pero ya leeremos los demás domingos del tiempo ordinario al que será nuestro director espiritual durante este año, al evangelista Mateo. ¿Y qué más decir del domingo? Que este domingo, claro, hemos hecho la colecta de la infancia misionera. Siempre está presente en medio de nosotros la Iglesia en misión y en los lugares del mundo especialmente misioneros. Como todos los domingos del tiempo ordinario, no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial, es decir, la misa de entierro. Por ejemplo, la de José María podría ser mañana, aunque seguramente sea el lunes, pero podría ser. Lo que pasa es que por encima del domingo sí que no colocamos otras misas de difuntos cotidianas, aniversarios, etcétera. No se celebran en los domingos ninguno,
y tampoco el domingo de tiempo ordinario, donde sí es posible la misa exequial. ¿Y qué más normas litúrgicas para este domingo? Pues, bueno, que comenzamos mañana, domingo, comenzamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que se extenderá hasta el día 25 de enero, del 18 al 25 de enero. Y luego, pues todas las características que tiene el propio tiempo ordinario, ¿vale? Que vamos a repasar ahora un momentito, como decíamos en el sumario del programa, vamos a repasar esas normas particulares del tiempo ordinario. En primer lugar, con la misa, ¿no? La misa y el propio domingo, que siempre tienen un formulario propio para el domingo. No así los días de la semana en el tiempo ordinario. Ya cuando comentamos el Adviento, cuando comentamos la Cuaresma, dijimos que durante estos días, lunes, martes, miércoles de cada semana, sí que hay un formulario propio, pero en tiempo ordinario no. ¿Por qué? Pues porque así tenemos también la posibilidad de escoger con mucha libertad otros formularios para la misa. Es decir, en los días de ordinario, los días feriales del tiempo ordinario, la celebración ferial significa que tenemos mucha libertad para escoger cualquier formulario de otros domingos del tiempo ordinario, de las misas votivas, que son preciosas, que todas ellas, de las misas por diversas necesidades, de cualquier santo escrito en el martirologio. Es decir, tenemos muchísima libertad para escoger los formularios en los días de la semana. Los domingos sí que tienen un formulario propio. Ya saben que cuando nos referimos a formulario, nos referimos a las 3 oraciones principales que tiene la misa: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Ahí los domingos tenemos un formulario propio. Pero para los días de semana, si no tenemos ninguna memoria obligatoria, donde, por ejemplo, tendríamos que rezar la oración colecta propia de ese santo, si no la hay propia del común, ¿vale? Y los demás elementos sí que serían feriales. Por ejemplo, el prefacio se podría tomar del común. Si tiene uno propio, bueno, pues también poder rezar ese prefacio, pero normalmente un prefacio del común o los que van unidos a las misas por diversas necesidades con sus plegarias eucarísticas. Por lo tanto, en las ferias del tiempo ordinario se puede elegir elementos más de feria, más de las memorias, más de elementos diversos de los otros formularios que podemos escoger. Y con respecto a los formularios de difuntos, pues en los días feriales del tiempo ordinario tenemos muchísima libertad también para hacer cualquier tipo de misa por los difuntos. Luego, es cierto que en los domingos, como decíamos, está limitado a la misa exequial. Pero los días incluso con memoria obligatoria, pueden celebrarse también la misa exequial y las misas de difuntos después de recibida la noticia de la muerte o en el primer aniversario. Pero no se permiten las misas cotidianas de difuntos cuando hay una memoria. Pero cuando es un día ferial sin ninguna memoria obligatoria, sí que se puede celebrar las misas cotidianas de difuntos. Ya saben que el color de las vestiduras también es el verde, ya lo hemos comentado, y así son las normas que son, como ven, mucho más laxas en lo que se refiere a la normativa litúrgica en las ferias del tiempo ordinario. Con respecto a la liturgia de las horas, pues el oficio dominical cuenta también con elementos propios del domingo, especialmente pues también la antífona del Benedictus, la antífona del Magnificat, que son propias de cada uno de los domingos y de cada uno de los ciclos A, B o C. Y luego también hay algunos elementos propios, como las oraciones, que son también propias en el oficio ferial. En cuanto a las memorias, pues también, igual que en la Santa Misa, podemos escoger más elementos propios de ese santo que se conmemora o menos elementos propios y utilizar más elementos del común, teniendo siempre ese sentido común de que es un día ferial, ¿vale? No es, si es una memoria, no es una fiesta de un santo o una solemnidad, por supuesto, ¿no? Pero tenemos ese sentido de escoger más o menos elementos propios en los días en los que hay alguna memoria, sea obligatoria o sea una memoria libre. Bueno, pues vamos a continuar, después de comentar así estas normas en general, viendo qué días tenemos esta semana. El lunes día 19 de enero, tenemos una misa de feria, es decir, no hay ninguna memoria ni obligatoria ni libre para toda la Iglesia Universal ni para toda la Iglesia en España, de manera que ahí sí que ya podemos empezar a utilizar esta posibilidad de escoger muchos formularios permitidos, ¿vale? Eso sí, hay que intentar mantener la lectura continua, semicontinua, de las ferias. Es decir, estamos con el leccionario 3, año par, 2026,
leccionario tercero, año par, y ahí nosotros sí que vamos a intentar mantener, aunque haya alguna memoria, aunque haya pues las lecturas para hacer una lectura continuada. Estamos leyendo ya la semana pasada, leíamos el primer libro de Samuel y esta semana también lo haremos. Estamos leyendo también el Evangelio de Marcos, que continuará también con una lectura semicontinua, igual que este libro de Samuel, hasta que pasemos a otro libro. Y con respecto al día 19, ¿qué fiestas y solemnidades? Pues tenemos la fiesta del Beato Marcelo Espínola y Maestre, que celebran las esclavas del Divino Corazón. Y en Madrid se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, su obispo auxiliar desde el año 2008. Así que ahí también habrá una celebración con algún elemento propio, pues pidiendo por el obispo, etc. Y obviamente el día festivo para las esclavas del Divino Corazón. Para los demás lugares, pues alguna memoria libre, alguna memoria obligatoria, pero en principio un día ferial, lunes 19. Martes 20. Martes 20 verán ustedes en el calendario litúrgico que es un día ferial, pero en el que aparecen algunas memorias libres. Pues lo que hemos dicho, día ferial, con más o menos elementos, si tenemos alguna devoción especial por los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, por San Fabián o por San Sebastián. Incluso esas memorias pueden llegar a convertirse en fiestas, como sucede, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, en Mallorca, en Palma y en San Sebastián Ciudad, porque celebran como solemnidad al mártir San Sebastián. Los padres mínimos celebran la fiesta de Nuestra Señora del Milagro y la diócesis de Palencia celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Miquel García Goñi, su obispo desde 2024. Y así en todos los demás lugares celebraremos un día ferial del martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Vamos al miércoles, día 21 de enero. Aquí tenemos una memoria que se hace obligatoria para toda la Iglesia, porque Santa Inés se celebra como Virgen y mártir en toda la Iglesia católica, pero con la categoría de memoria obligatoria. Es decir, la misa tiene algunos elementos propios, la liturgia de las horas tiene algunos elementos propios, por ejemplo, el color litúrgico, las vestiduras serán de color rojo, pero seguiremos leyendo el volumen tercero par del leccionario, es decir, seguimos con la lectura continua de Samuel, salvo que queramos escoger del volumen cuarto lecturas propias de Santa Inés, pues porque sea pues una santa de especial devoción en nuestra comunidad parroquial. Pero si no, aunque recemos la oración colecta propia que tiene, incluso que escojamos alguna del común de mártires o de vírgenes, tenemos libertad para utilizar los formularios comunes, menos elementos propios o más elementos propios de esta memoria de Santa Inés. Vamos a señalar también que en este día, Tarragona ciudad celebra la solemnidad de los santos Fructuoso Obispo y Augurio y Eulogio Diáconos Mártires. En el resto de Cataluña es fiesta. Y en Almería se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Antonio Gómez Cantero, su obispo, ordenado en el año 2017. Entonces, tenemos ahí en esta diócesis de Almería una celebración especial propia del aniversario de la ordenación de que es su obispo. En los lugares, como decimos, un día ferial. Un día ferial con esta memoria. Vamos al jueves. El jueves se celebra otra memoria obligatoria de un santo, obviamente, para los que somos diáconos, muy especial, y también en otros lugares. San Vicente, diácono y mártir. Por lo tanto, celebración de color rojo, con antífonas y oraciones propias, y luego ya con más o menos elementos comunes a nuestra discreción. Obviamente intentando, como decimos, mantener las lecturas del volumen tercero par continuas. ¿Quién lo celebra como solemnidad, como fiesta? Pues, además de los diáconos, lo celebra también Valencia Capital, pues es la solemnidad de San Vicente, diácono y mártir, y Valencia Diócesis y Huesca Ciudad como fiesta. Los palotinos celebran la solemnidad de San Vicente Paloti, presbítero, y los marianistas la fiesta del Beato Guillermo José Chaminade, presbítero. Sí, celebramos el jueves 22 de enero. Vamos con el viernes, hacia el final de la semana, vamos ya. Y al final de la semana tenemos a San Ildefonso, obispo, memoria obligatoria, las mismas características que decimos cuando tenemos una memoria obligatoria, que ya hemos tenido varias esta semana. Además,
se celebra en Teruel ciudad la solemnidad de Santa Berenciana Virgen y Mártir. En Teruel diócesis y Albarracín celebran como fiesta. Y Toledo y Zamora ciudad celebran la solemnidad de San Ildefonso Obispo, que Madrid y Getafe celebran como fiesta. Y llegamos al final de la semana, al sábado. Hasta la hora de nona, ya saben, como sucedió el día de hoy sábado, es sábado y luego ya es domingo. Es decir, hasta media tarde se celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Sales dentro de este día ferial, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Y este día, las religiosas de la Visitación de Santa María celebran la solemnidad de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Y la familia salesiana, la congregación del oratorio y la familia mínima lo celebran como fiesta. También tenemos otra fiesta que se va sucediendo a lo largo de las diócesis. En este caso le toca a la diócesis de Cartagena, pues este día 24 de enero celebran la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. Y en Pamplona y Tudela se unen en oración en el aniversario de la muerte del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, su arzobispo emérito, fallecido en el año 2019. Por lo tanto, así celebramos esta segunda semana del tiempo ordinario. Una semana más, acompañados por el Señor, queridos oyentes de Radio María, pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otros compañeros que llevarán adelante una nueva edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el diácono Rafael Casas.